Bienvenidos de nuevo. Retomemos nuestras sesiones de derecho laboral. El día de hoy vamos a abordar un tema que, pues bueno, seguramente será muy interesante para todos y provechoso. Vamos a hablar de este paso del tránsito del derecho laboral y del fortalecimiento que ha tenido respecto de los derechos humanos y la convencionalidad, es decir, los tratados internacionales aplicables a nuestro sistema de justicia laboral. Entonces, va a estar muy interesante. Vamos a iniciar hablando un poco del principio de supremacía constitucional. Ya sabemos que, bueno, está consagrado en nuestra Constitución y que hay algo muy importante que se dio dentro de nuestro sistema jurídico, que es la reforma del artículo primero de nuestra Constitución en materia de derechos humanos y que establece que los instrumentos internacionales que fueron ya ratificados por México no son solo normas de carácter secundario o externo, sino que existe una obligatoriedad de observación, ya que integran junto con la Constitución un bloque, en este caso un bloque de convencionalidad y constitucionalidad, ¿no? Esto obliga a los jueces de nuestro país a realizar de oficio un control difuso de convencionalidad y a aplicar de manera obligatoria el principio pro persona. Es decir, utilizar la norma que resulte más favorable a la persona humana, sin importar si ésta está contemplada dentro de nuestra ley nacional, es decir, dentro de nuestra Constitución, en nuestras leyes federales o locales, o en un tratado internacional. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos a ver cómo este derecho internacional forma parte integral de nuestra materia y cómo está ampliamente ligado y correlacionado con lo que pasa en materia laboral en nuestro país. Comencemos entendiéndolo como un mapa, ¿no? Como veamos, en este caso, si lo vemos en lo general, hay un sistema universal de protección, que es donde entra pues, todos los instrumentos emanados por las Naciones Unidas y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y también tenemos un marco regional. Y bueno, en este marco regional tenemos los instrumentos promovidos por la Organización de los Estados Americanos y por el Mercosur, tomando en cuenta nuestra ubicación geográfica, por supuesto. Hablemos primero de este sistema universal que acabamos de mencionar, ¿no? Hablemos de la Carta de las Naciones Unidas. Si nos adentramos, por ejemplo, en su capítulo noveno, que habla acerca de la cooperación internacional, económica y social, nos daremos cuenta que una de las promesas eh, más importantes que se dieron respecto de este tratado es que, eh, bueno, de forma imperativa y incluso orientadora para toda la paz general, debe ser la generación de condiciones de estabilidad y bienestar, los cuales pues son necesarias para las relaciones pacíficas entre las naciones, ¿no? Esta, esta forma de encontrar la paz, de mejorar la vida de todas las personas a través del trabajo, de un trabajo permanente, de un trabajo con condiciones que permitan el progreso y el desarrollo de los trabajadores, pues es algo que quedó establecido incluso dentro de este marco internacional, ¿no? Recordemos que el trabajo, el empleo, es un derecho humano y además de ello está protegido a través de garantías de carácter internacional, esto para poder asegurar pues un mundo que en el progreso esté en paz, ¿no? Si nos vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 23 nos dice que, pues bueno, toda persona tiene derecho al trabajo, que tiene derecho a elegir a qué se va a dedicar, a decidir en condiciones equitativas y satisfactorias, a qué trabajo le va a brindar su servicio personal subordinado, a qué patrón. Y bueno, no solo es eso, ¿no? También ordena
que el trabajador tendrá que percibir de forma igualitaria, sin discriminación, un salario igual por un trabajo igual, y con ello, pues buscando garantizar pues una remuneración equitativa, ¿no? Que asegure pues la existencia real y sustantiva de la igualdad y pues tengamos la posibilidad de enfrentar con dignidad nuestra propia existencia, ¿no? Todo ello sumado a pues la necesidad de que existan mecanismos de protección social y a este derecho que nosotros tenemos como trabajadores de poder asociarnos, de formar sindicatos y asociaciones en defensa de nuestros intereses, ¿no? Si hablamos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, que entró en vigor desde 1976, su artículo sexto reconoce formalmente el derecho a trabajar. Este instrumento va más allá de la mera retórica, pues lo que hace es eh, decirle a los estados que forman parte que adopten medidas tanto legislativas, técnicas y obviamente realicen prácticas concretas que garanticen que toda persona tenga la oportunidad real de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido y aceptado, ¿no? Impulsando el empleo productivo. La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo Social de 1969 en su artículo 10 nos invita a todos los Estados miembros, dentro de ellos el Estado mexicano, a tomar como base de sus políticas económicas y sociales la garantía irrestricta del derecho al trabajo en todas las categorías, la eliminación del desempleo y el subempleo, ¿no? El establecimiento de condiciones de trabajo justas y desfavorables buscando erradicarlas, ¿no? Es buscar la mejoría dentro de la salud y las condiciones de seguridad en el trabajo, así como garantizar que exista un pago justo, una remuneración por los servicios prestados que tampoco devenga de un tema discriminatorio y que se fije un salario mínimo suficiente para asegurar condiciones de vida decorosas para los trabajadores. Continuando con este sistema universal, tenemos, pues bueno, la formación de la la Organización Internacional del Trabajo y, por supuesto, la Declaración de Filadelfia, ¿no? Recordemos que el funcionamiento orgánico de la Organización Internacional del Trabajo y la adopción de sus normas se rigen por una constitución, la cual tuvo como acto constitutivo original la parte 13ª del Tratado de la Paz de Versalles en 1919. Su anexo fundamental, la Declaración de Filadelfia del 10 de mayo de 1944, reafirma los principios que constituyen los verdaderos axiomas del derecho social universal, como lo son el trabajo no es una mercancía, la libertad de expresión y asociación como parte esencial para el progreso constante, la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos y que la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación mediante un esfuerzo internacional concertado y tripartita. Bueno, hablemos un poco respecto de cada uno de ellos, ¿no? Hablemos primero de la prohibición del trabajo forzoso o obligatorio. Podemos decir que la dignidad humana en el mundo laboral exige la erradicación de cualquier tipo de coacción física o psicológica. México cuenta con dos pilares convencionales en esa materia. Por supuesto, el convenio número 29 relativo al trabajo forzoso u obligatorio, ratificado por México en 1934, que obliga al Estado a suprimir lo más pronto posible el empleo del trabajo forzoso en todas sus formas. Tenemos también el convenio número 105 relativo a la abolición del trabajo forzoso, ratificado por nuestro país en 1959, que prohíbe terminantemente el uso de cualquier modalidad de trabajo obligatorio como medio de coerción o de educación política o como castigo o por expresar opiniones ideológicas opuestas al orden establecido.
o como método de movilización de mano de obra con fines económicos o como medida disciplinaria laboral o como castigo para participar en huelgas legítimas o como medida de discriminación racial, nacional o religiosa. Entonces, el trabajo forzoso está totalmente prohibido, ¿no? Tenemos el tema de la libertad sindical, que es la protección de este derecho que tenemos a tener una asociación dentro de nuestros centros de trabajo, e incluso la ley en este momento garantiza también la asociación por parte de los patrones. Contamos con 4 instrumentos esenciales dentro de este marco internacional. Tenemos el convenio sobre la libertad sindical y la protección de derechos de sindicación, que establece que los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas. Esto lo que hace es blindar en cierta manera la autonomía sindical al ordenarles a las autoridades que deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer el ejercicio legal, ¿no? Tenemos también el convenio número 98 respecto de los sindicatos y de la negociación colectiva, que mandata una adecuada protección en contra del acto de discriminación antisindical, lo cual significa que protege al trabajador contra actos patronales que pretendan sujetar su empleo a la condición de no afiliarse o dejar de ser miembros de un sindicato, o que busquen despedirlos o perjudicarlos por sus actividades sindicales. Asimismo, prohíbe los actos de injerencia entre organizaciones de trabajadores y empleadores, ¿no? Podemos mencionar también el convenio número 135, ¿no?, que otorga protección eficaz y facilidades a los representantes de los trabajadores en la empresa, impidiendo que sufran perjuicios o despidos por razón de su condición o de sus actividades legítimas o de representación. Tenemos también el convenio número 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Es muy importante tomar en cuenta este convenio, ya que este convenio, pues desafortunadamente, aunque sí existe, no ha sido ratificado por México, ¿no? Este regula las personas que son empleadas por la administración pública. Recuerden que nosotros tenemos un apartado A y un apartado B. En nuestra Constitución ya está regulado a partir del apartado B. Sin embargo, también este tratado, aunque no haya sido ratificado, tenemos como referencia que busca garantizar la total independencia de las organizaciones frente a las autoridades públicas, ¿no? En nuestro caso, bueno, nosotros lo tenemos en nuestro sistema normativo en este apartado B, ¿no? Pero bueno, dejemos este sistema universal y concentrémonos ahora de este lado del charco, ¿no? Crucemos el Atlántico, ¿no? Y centrémonos en nuestro continente. El sistema interamericano posee una riqueza normativa en materia de derechos sociales que complementa de forma extraordinaria el bloque de convencionalidad que hemos venido platicando, ¿no? Tenemos la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, proclamada en la 9ª Conferencia Internacional Americana en Río de Janeiro, y en este documento, pues bueno, su texto, en su artículo primero, así como que hace hincapié con mucha claridad de que sus protecciones se extienden a toda clase de trabajadores, destacando de forma totalmente pionera en su artículo cuarto el derecho humano a la formación y a la capacitación profesional. La Carta de Organización de los Estados Americanos de 1948, suscrita en Bogotá, Colombia, establece en su artículo 34, inciso G, un compromiso económico y social ineludible para los Estados miembros. Convienen que en la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza son y deberán ser los objetivos básicos para el desarrollo integral, y que para lograrlo, pues bueno, se obligan los Estados miembros a dedicar sus máximos esfuerzos para la consecución de salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptable para todos.
Por supuesto, no podemos olvidar la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que es el primer instrumento internacional en su tipo, adoptando, incluso antes que la Declaración Universal de las Naciones Unidas, en sus artículos 14 y 37, pues bueno, este equilibrio que logró de forma magistral entre los derechos y las obligaciones sociales, dictaminando que toda persona tiene derecho a recibir una remuneración en relación directa con su capacidad y con su destreza, que le pueda asegurar un nivel de vida conveniente para sí mismo y para su familia. Sitúa también al trabajo como parte de un deber moral de las personas dentro de las capacidades de cada individuo a fin de obtener recursos para su propia subsistencia o para el beneficio de la comunidad. Tenemos también el Protocolo de San Salvador. Este protocolo, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en su artículo 6 nos dice así de forma contundente que, bueno, nosotros lo podemos utilizar y seguramente lo vamos a notar en nuestras demandas de amparo, ¿no? Señala que toda persona tiene derecho al trabajo, que esto, por supuesto, incluye la oportunidad real de tener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada, ¿no? Obliga de forma directa a los estados a implementar proyectos de orientación vocacional y esquemas de capacitación técnico-profesional para lograr pues, el empleo y su mejoramiento continuo, ¿no? Ahora, tenemos también la Declaración Sociolaboral de Mercosur de 1998 y aunque nace en este contexto de Mercosur, esta declaración constituye una de las normas rectoras regionales más avanzadas en materia de derechos de los trabajadores, ya que en su artículo 14 compromete formalmente a los estados a ejecutar políticas macroeconómicas referentes al fomento y a la creación del empleo digno, con el objeto de elevar de forma progresiva el nivel de vida de los trabajadores y ir corrigiendo poco a poco los profundos desequilibrios, las desigualdades sociales que son evidentes y que aquejan a toda nuestra región, ¿no? Y que por supuesto inciden en el desarrollo social de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, ¿no? De nuestras ciudades. Si lo vemos ya de forma resumida, todo esto que acabamos de platicar, podemos dividirlo en tres estratos: el objetivo primario, la perspectiva del trabajo y el énfasis normativo, tanto del enfoque universal, hablando de la ONU o de la Organización Internacional del Trabajo, y el enfoque regional, hablando de la OEA y Mercosur. Bueno, unos dentro de su objetivo primario, hablando de la ONU, tenemos la paz mundial, el pleno empleo productivo en busca de un trabajo digno. Del lado regional, el enfoque está en erradicar la pobreza y en esta corrección de asimetrías. Desde la perspectiva del trabajo, en el enfoque universal nos dice que el trabajo no es una mercancía, que no puede negociarse, que no puede imponerse de forma forzosa, y pues bueno, es un pilar en contra de la necesidad humana de sobrevivir y por lo tanto debe ejercerse de forma libre. En el caso del enfoque regional de la OEA y de Mercosur, nos dice que es un deber moral individual que debe de realizarse con beneficio hacia la sociedad. Y dentro del énfasis normativo, bueno, tenemos que la protección contra el desempleo y la igualdad salarial pura tendrá que ser el punto medular dentro del enfoque universal de la ONU y de la Organización Internacional del Trabajo. Y desde el enfoque regional tenemos que la necesidad y obligatoriedad por parte de los patrones de tener capacitaciones técnicas constantes que busquen mejorar la vida del trabajador, no solamente dentro de su trabajo, sino de forma general, ¿no? Bien, pues ahora llegó el turno de que hablemos un poco respecto de los casos relevantes, de estos precedentes judiciales, de jurisprudencia de carácter internacional que, pues en este caso son de carácter de obligatoria observancia por parte de los Estados miembros, ¿no? Entonces, hablemos del caso de Lagos del Campo contra Perú de 2017. Veamos primero los hechos, ¿no? El señor Alfredo Lagos del Campo laboraba en Perú y ejercía de forma simultánea
el cargo de presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa Ceper Pirelli. Por allá en el año de 1989, en medio de un proceso electoral interno sumamente tenso, concedió una entrevista a una revista de circulación nacional. En ella hizo una denuncia. Denunció de forma enérgica que el directorio de la empresa empleaba mecanismos, es decir, que la dirección de la empresa, los directivos empleaban mecanismos de coerción y de chantaje para poder descarrilar el proceso electoral y llevar a cabo elecciones de carácter fraudulento al margen del comité electoral legalmente constituido. De hecho, el Ministerio de la Industria terminó anulando las elecciones formalmente. No obstante, la empresa consideró que las declaraciones públicas del señor Lagos del Campo constituían una falta laboral grave, consistente en proferir agravios en detrimento de su empleador, por lo que rescindió de forma unilateral su contrato de trabajo. El trabajador, por supuesto, activó los mecanismos de protección a su disposición, es decir, agotó la vía jurisdiccional interna y en la primera instancia declaró fundada su demanda por un despido improcedente, es decir, la primera instancia dio la razón. Pero el Tribunal de Alzada revoca esta sentencia y califica el despido como legal y justificado. Tras ver negados todos los recursos posteriores constitucionales en el sistema judicial peruano, acude a la justicia internacional. Aquí es donde se da este criterio interamericano de carácter transformador del que hemos venido platicando, ¿no? La trascendencia de este fallo radica en que por primera vez en la historia la Corte Interamericana abordó de manera directa e independiente el análisis del derecho a la estabilidad laboral como un derecho humano plenamente exigible, encuadrándola en el marco de las obligaciones progresivas del artículo 26 de la Convención Americana y de la Carta de la OEA. La Corte fijó criterios centrales para proteger la libertad de expresión en el ámbito de las relaciones laborales, vinculándola con la libertad sindical y el derecho a la representación colectiva. El fallo logró trazar las pautas obligatorias metodológicas para que los tribunales nacionales realizaran una armoniosa ponderación respecto de la libertad de expresión frente al derecho pues del honor del empleador, ¿no? Asimismo, extendió la protección de la libertad sindical a cualquier organización legítima que represente los intereses de los trabajadores y de forma sumamente innovadora ordenó la reparación por daño material y esto, bueno, al incluirlo, pues bueno, logra evitar un impacto negativo, incluso dentro del tema de la jubilación o de la pensión de jubilación del mismo trabajador, lo cual, pues bueno, tenemos que se da entonces una reparación integral. Por ello, la importancia de este criterio jurisprudencial. Otro litigio muy importante es el caso de San Miguel Sosa contra Venezuela en el 2018. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a hablar respecto de cómo la justicia interamericana logra desmantelar el uso fraudulento de las normas laborales que encubrían violaciones políticas y actos de discriminación. Veamos los hechos. A finales de 2003, diversos partidos políticos y miembros de la sociedad civil en Venezuela recolectaban firmas ciudadanas con el propósito constitucional de convocar un referendo revocatorio del mandato del entonces presidente de la República. Las señoras Rocío San Miguel Sosa, Magali Chan Girón y Thais Caramoto Peña laboraban como empleadas públicas bajo contratos de servicios en el Consejo Nacional de Fronteras y ejercieron su derecho político plasmando su rúbrica en las listas de solicitud. Posteriormente, diversas autoridades gubernamentales amenazaron públicamente a quienes participaron en dicho acto e hicieron pública la base de datos de los firmantes. A esta lista, a este instrumento de control que ahorita ya lo conocemos como
pues ya parte de la historia, se le llamó lista Tascón. Tras la publicación de esta lista, se desató una ola sistémica de despidos masivos injustificados en el sector público. Aparecías en la lista, olías a lista, te vas. Pues en este marco totalmente adverso, el Consejo Nacional de Fronteras dio por terminada de manera abrupta la relación laboral con las tres mujeres que estamos mencionando, ¿no? Con las tres mujeres firmantes, utilizando una cláusula contractual que le reservaba la facultad discrecional de rescisión sin causa, justificando falsamente la medida bajo el argumento de una supuesta reestructuración administrativa interna. Los recursos judiciales intentados por las víctimas, por las trabajadoras, por supuesto, que son las que resultaron víctimas de este despido injustificado, resultaron totalmente, pues, infructuosos a nivel nacional, ¿no? Obviamente por el gran control que tenían sobre todas las instituciones. Al no lograr demostrar formalmente ante los jueces, o al menos para que los jueces les tuvieran a consideración sus pruebas, yo creo que estaba muy difícil, ya que, pues, todos sabemos cómo estaban las circunstancias en Venezuela, pues no se pudo acreditar ante estos jueces la naturaleza discriminatoria de los despidos. Sin embargo, cuando acuden a la Corte Interamericana falla encontrando que, pues, primeramente, Venezuela es responsable por la violación del derecho a la participación política, a la libertad de pensamiento y expresión y al principio general de no discriminación. Determina de forma crucial una violación directa al derecho al trabajo protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. El Tribunal Interamericano genera un concepto dogmático que a la fecha es aplicable, ¿no? Porque es jurisprudencia que es de carácter obligatorio y que es fundamental, ¿no? en los litigios de defensa para los trabajadores. Determinó que la terminación de la relación laboral constituyó una flagrante desviación de poder. La Corte razonó que el ente público utilizó una cláusula contractual formalmente lícita como un mero velo de legalidad para encubrir la verdadera finalidad represiva de la medida, que no era otra más que castigar a las trabajadoras por haber ejercido legítimamente sus derechos políticos. Por lo tanto, sentenció que sufrieron una discriminación política mediante este despido arbitrario implementado con la intención de acallar y desincentivar, pues bueno, su participación política, ¿no? Infundiendo temor no solamente en ellas, sino infundiendo temor al resto de la sociedad, pues prácticamente buscando evitar la participación de más personas en estos procesos políticos a través de esta intimidación, ¿no? Limitando, claro está, la participación democrática. Para cerrar ya esta charla, analicemos un fallo que impacta directamente en el derecho procesal del trabajo y la tutela efectiva de la seguridad social de los sectores más vulnerables, los jubilados. Veamos los hechos del litigio. En este caso, se originó a partir del prolongado calvario procesal enfrentado por los miembros de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en Perú. Eso ya en el lejano, ya mes de octubre del año 1993. La Corte Suprema de Perú emitió una sentencia firme y ejecutoriada en la que reconocía de forma definitiva los derechos pensionarios y de nivelación económica de este grupo de adultos mayores. Sin embargo, a lo largo de un dilatado proceso de ejecución que se extendió por más de 2 décadas, el Poder Judicial peruano y las autoridades fiscales omitieron aplicar las medidas coercitivas y operativas necesarias para implementar materialmente el fallo favorable. Las omisiones estatales versaron sobre la falta de definición clara de la autoridad responsable del cumplimiento, la dilación en la individualización exacta de la totalidad de los jubilados beneficiados y la abierta renuencia a liquidar las implicaciones patrimoniales precisas respecto de los montos de las pensiones devengadas y dejadas de percibir a lo largo de los años. El criterio interamericano, en esta ocasión, también fue transformador.
Tras constatar que habían transcurrido más de 23 años desde el primer fallo judicial favorable, sin que los miembros de la asociación pudieran ver materializados sus derechos, la Corte Interamericana emitió una enérgica sentencia condenatoria en contra del Estado peruano por la violación sistemática al derecho a la tutela judicial efectiva y a la tutela de seguridad social. Fijó un estándar procesal que se debe invocar en cada audiencia de ejecución. El derecho de acceso a la justicia no se agota con la obtención formal de una sentencia favorable dictada por un tribunal, sino que engloba de manera obligatoria la ejecución expedita, integral y material del fallo. El tribunal enfatizó que un proceso de ejecución que se dilata de manera irrazonable y vacía, pues evidentemente contraviene la protección judicial, convirtiendo las sentencias de los jueces en meras declaraciones retóricas, carentes de eficacia real, lo cual es totalmente inadmisible en un Estado de Derecho, ¿no? De forma prioritaria, debería de velarse por el cumplimiento de estas sentencias, sobre todo en el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran algunos sectores, ¿no? Como en este caso del que estamos hablando, el sector de los pensionados jubilados, o algunos de los otros sectores de gran vulnerabilidad. ¿Y por qué no decirlo? No solamente ellos, sino cada sentencia emitida por un tribunal, en este caso laboral, debería de ser ejecutada en un tiempo razonable y justo para, pues debería ser lo mínimo aceptable dentro de un Estado de Derecho. En el caso de nuestro país, les puedo asegurar que el proceso laboral es largo y que el proceso de ejecución lo es también. Y que sobre todo cuando es en contra de autoridades para el pago de, en su momento fueron laudos, y ahora en este momento sentencias, es muy difícil y muy tardado. Pues como vemos es muy importante todo este estándar interamericano que hemos venido estudiando, todos estos precedentes judiciales, estas jurisprudencias que nos dan una luz y que no solamente son de carácter orientador, sino que también son de carácter obligatorio y que seguramente utilizaremos para argumentar pues en nuestros futuros litigios. Tenemos ahí una pequeña matriz, un cuadrito en donde vemos los tres casos que acabamos de platicar, el de Lagos del Campo, el de San Miguel Sosa y el de Ansehub. El derecho vulnerado, en uno es la estabilidad laboral y libertad de expresión, en el otro es la participación política y la no discriminación, y la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que evidentemente se viera reflejado en el cumplimiento de la sentencia, ¿no? Entonces, jóvenes, no queda otra cosa más que recomendarles estudiar los tratados internacionales, los convenios internacionales, la jurisprudencia, para poder tener un bagaje de conocimiento que nos permita realizar pues nuestro trabajo de forma más efectiva. En su caso, pues bueno, pues apenas van a empezar, sin embargo, pues la mejor manera es empezando de una vez. Buenas tardes.